Bueno chicos, seguimos con las clases de hoy, seguimos con temas de neonatología. La clase anterior fue de ictericia neonatal y esta es de sepsis neonatal, precoz y tardía. La diferencia entre una y otra básicamente es la microbiología y el manejo del paciente. ¿Sí? Tienen distintos gérmenes que las producen. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de cada una. Es un tema importante porque es un diagnóstico que no se nos puede pasar por alto cuando vemos a un paciente menor de un mes. Bueno, nunca se nos puede pasar por alto una sepsis, pero en este caso por ahí es más difícil el diagnóstico. Bueno, empezamos con sepsis neonatal precoz. Es la que ocurre dentro de las primeras 72 horas de vida del paciente. La incidencia es de 0,77 por cada 1000, o sea, más o menos 0,1%. Puede ser una infección prenatal transmitida desde la madre hacia el embrión o al feto por vía transplacentaria, o puede ser de manera perinatal, que es la que se adquiere a través del canal de parto o un poquito antes del parto por vía ascendente. Esta es la vía más frecuente, la infección perinatal. Esta es una lista de los gérmenes que se han aislado en estas sepsis neonatales precoces, y los que están pintados en azul son los gérmenes más frecuentes. Entre los gram positivos y a la cabeza está el Streptococcus agalactiae, es el estreptococo de grupo B, y la Listeria monocytogenes son los 2 gram positivos más frecuentes. Y entre los gram negativos a la cabeza está Escherichia coli. Tenemos todos los demás que están ahí en la lista, pero estos son los más frecuentes. Después puede pasar por virus o por hongos, pero no es lo más frecuente. ¿Sí? Los factores de riesgo para desarrollar sepsis neonatal es parto prematuro, menor a 37 semanas de gestación. Si es una mujer que ha tenido rotura prematura de membrana o rotura prolongada de membrana y no inició trabajo de parto y el chico no ha nacido, por ahí es un nene de término, pero tiene una rotura de membrana cercana a las 24 horas, ya tiene factores de riesgo para colonización del bebé por vía ascendente. La madre tratada con antibióticos por infección bacteriana previa, infección invasiva, o sea, un hijo anterior que haya tenido una sepsis por Streptococcus agalactiae. Colonización materna, uno lo detecta a través de controles por orina, o sí, si encontramos una bacteriuria, perdón, que pongo en silencio mi celular. Perdón, tuve un lapsus, perdón, estoy posguardia, tuve guardia ayer y quiero grabarla así termino y ya la puedo subir a la clase. Como les dije antes, tuve que grabarlas nuevamente porque las había abordado mal. Bueno, como les decía, colonización materna, bacteriuria por estreptococo, o también ustedes saben que las últimas 5 semanas de gestación la madre se hace un cultivo vaginal y rectal para ver si está colonizada por Streptococcus agalactiae. Si tiene fiebre durante el parto, si tiene coriomnionitis, o si tiene si es un embarazo gemelar y el hermanito está sospechado de sepsis, tiene el otro hermano altas chances de tener sepsis. Acá puse en la parte que pongo colonización y materna. Ustedes saben, o por ahí no sé si lo vieron todavía en el control de embarazada en salud materna, que la madre que está colonizada tiene que recibir una dosis antibiótica previa al parto. Ahora vamos a charlar más. ¿Sí? Clínicamente el paciente se presenta con una lista enorme de síntomas, ¿sí? Pero básicamente lo que tenemos que saber es que muchas veces son síntomas muy sutiles, ¿sí? El paciente puede presentar distrés respiratorio, que es uno de los síntomas más frecuentes, hipoxias, apneas, requerir ventilación mecánica, a nivel circulatorio pálido o cianótico, signos de mala perfusión, taquicardia o bradicardia, hipotensión, oliguria. A nivel neurológico, apatía, irritabilidad, temblores, puede tener convulsión, hipo o hipertono, puede tener rechazo al alimento, vómitos, diarrea, distensión abdominal, un niño con ictericia en las primeras horas de vida, más allá de que uno puede sospechar hemólisis. Si tiene algún síntoma asociado, no nos podemos olvidar del diagnóstico de sepsis, como síntoma puede tener ictericia también. Síntomas hematológicos, alteración del coágulo de las plaquetas, alteración de la coagulación. Y metabólicos
Pues, no es un síntoma importante en neonatología la fiebre del paciente, aunque puede tener tanto hipo como hipertermia, pero quizás la fiebre como para un adulto es un síntoma importante de sepsis, en neo no. O un niño que se presente con hipo o hiperglucemia o con acidosis metabólica. Como les decía anteriormente, el diagnóstico clínico es bastante difícil. Puede ser un chico que se deteriora de manera muy aguda y nos llama mucho la atención, o quizás son síntomas muy sutiles, difíciles de percibir, el tipo de llanto, apatía, no tiene ganas de comer, no le vemos bien el color, cosas muy sutiles que por ahí es más diagnóstico cuando uno ya ha visto muchos niños. ¿eh? Este, como les dije antes, el distrés respiratorio es un síntoma inespecífico, pero es el signo clínico más frecuente que tienen estos nenes. Pueden estar acompañados o no de un cuadro de meningitis. Pero quizás los síntomas de meningitis son muy parecidos: rechazo de alimento, un llanto irritable, una fontanela que no nos gusta al tacto, con un poquito más tensa que lo habitual. Bueno, cuando tenemos un niño con sospecha de sepsis, vamos a pedirle básicamente tres cosas: PCR, hemograma y procalcitonina. No en todos los centros hay procalcitonina. Acá en el hospital un tiempo lo tuvimos, pero ahora no tenemos esto, así que no es necesario. Pero en estos pacientes, en la sepsis neonatal precoz, no es para nada importante ni es útil para el diagnóstico de la procalcitonina, porque son bebés muy chiquititos que todavía no tienen los reactantes de fase aguda, no responden como responden en los pacientes más grandes. La PCR tiene un valor predictivo negativo muy alto, es decir, si la PCR es negativa, rara vez estamos en presencia de una sepsis. Y en el hemograma vamos a ver leucocitos totales altos, mayores de 30.000 o menores de 5.000, los valores son distintos que en otras edades. Los neutrófilos mayores de 15.000 o menores de 1.500. Y es muy importante también el índice de callados totales, es decir, las formas inmaduras del hemograma sobre las totales, o sea, neutrófilos inmaduros sobre los totales mayor a 0,2, nos habla de una infección posiblemente bacteriana. Y trombocitopenia. Como les dije antes, la procalcitonina no es un valor de demasiada importancia. ¿sí? Entonces, leucocitos, neutrófilos, índice inmaduros totales y trombocitopenia. Y la PCR. ¿eh? Bueno, a este paciente, obviamente, cualquier nene con sospecha de sepsis, no nos quedamos mirándolo nomás y le tenemos que tomar muestra para cultivo. Hemocultivo y cultivo leucocefalorraquídeo en algunos casos. ¿sí? Hemocultivo siempre, tratamos que sean 2 muestras. Pero en neo es muy difícil sacar sangre. Muchas veces, si tenemos una buena muestra con 1 mililitro de sangre, una muestra estéril, bien tomada, una muestra confiable, quizás es suficiente y no hace falta tomar una segunda muestra de cultivo. Cultivos externos, no se suele tomar cultivo de orina porque es muy poco frecuente la infección urinaria en estos pacientes, salvo que tengamos, qué sé yo, una ecografía prenatal que nos diga que hay alguna malformación renal, algún tipo de urostasis que nos haga pensar que este chico tiene alguna malformación renal, pero en la sepsis precoz no es frecuente y no hay que hacer cultivo de orina. Sí, quizás cultivo de... Eh, toman, en alguna bibliografía dicen cultivo de secreción del oído, pero acá no se toma mucho eso en cuenta. Y se hace punción lumbar a todo niño que tenga alta sospecha de sepsis, o sea, un cuadro clínico muy florido o cuadro clínico que nos haga pensar directamente en meningitis, si el hemocultivo es positivo o si tiene empeoramiento clínico a pesar del tratamiento. La hipoglucurraquia es un marcador muy importante de líquido cefalorraquídeo para tener en cuenta en estos pacientes. Eh, Esto es lo que les decía antes: todas las mujeres embarazadas que tienen cultivo positivo o con ciertos criterios que ahora creo que lo pongo en la próxima filmina, necesitan recibir profilaxis antibiótica intraparto. Esto ha hecho, ¿sí? sea ampicilina o penicilina, esto ha hecho que baje muchísimo la incidencia de sepsis neonatal precoz a Streptococcus agalactiae. ¿sí? Nos previene ese germen, la profilaxis de la madre. Por lo tanto, es muy importante como pediatras, como neonatólogos, como médicos que asistimos al bebé, preguntar si la mamá se hizo el cultivo, preguntar si se hizo adecuadamente la profilaxis antibiótica intraparto. Es una de las preguntas que hay que tener siempre antes de recibir al bebé, tener estos datos en la historia clínica. Esta es una lista de las indicaciones de profilaxis antibiótica intraparto. Calculo que es un tema que les van a tomar más en salud de la mujer, pero es importante que lo sepamos los que asistimos a un parto. ¿sí? Se le da profilaxis a una mujer si el cultivo vaginal o rectal le dio positivo 5 semanas previas al parto,
quizás si es una cesárea sin trabajo de parto y ni rotura de membrana podemos no hacerlo. PCR intraparto a Streptococcus galactiae con resultado positivo, un test rápido. Si la mamá cultivó en orina un Streptococcus galactiae durante la gestación. Si tenemos un hijo previo que haya hecho una sepsis por Streptococcus galactiae, un parto prematuro que no tengamos el resultado de los cultivos, un parto que tenga mayor a 18, con rotura de membranas mayor a 18 horas, si todavía no tenemos el resultado del cultivo también recibe, y si la mamá ha tenido fiebre durante el parto. Y es muy importante tener en cuenta cuando atendemos al bebé, es muy importante hacer cribado del recién nacido. Si la mamá, aunque no tenga los cultivos, si la mamá tuvo fiebre durante el parto, es alta chance de tener una infección, o sea que hay que estar muy atento con este bebé. Si tuvo la rotura prematura de membrana mayor a 18 horas, más allá de si le dieron o no la profilaxis, es decir, si yo tengo un paciente que tuvo la rotura prolongada de membrana más de 18 horas, recibió su profilaxis, igualmente es un nene que tengo que estar muy atenta, aunque se haya hecho todo bien. Si tiene una dinámica espontánea en menor de 36 semanas de gestación sin causa conocida, más allá de que haya hecho o no profilaxis antibiótica intraparto, y un prematuro que haya finalizado la gestación de causa no, que se haya adelantado, es decir, antes de las 36 semanas de causa no infecciosa, y tenga la indicación de PAI y no se hayan hecho o se haya hecho de una manera incompleta. Perdón, o se haya hecho de una manera incompleta. Pasé la filmina muy rápido y sé que no graba cuando estoy pasando la filmina. Bueno, nace el bebé, tiene menos de 72 horas, tiene cuadro clínico con sospecha de sepsis, le tomo la muestra de hemograma, PCR, le tomo la muestra de cultivo y inicio un tratamiento empírico, ¿sí? Con ampicilina y gentamicina es la primera opción de tratamiento, es el antibiótico que hay que usar, casi todas las neos usan el mismo, que eso cubre los 3 gérmenes más frecuentes que les pinté en azul en una de las primeras filminas. Y luego, cuando tenemos los cultivos, adecuamos el tratamiento según el cultivo que germen dio y el antibiograma. En algunos casos inician el tratamiento con ampicilina cefotaxima si tienen mucha certeza de que el germen fue un gram negativo porque la mamá, por ejemplo, lo cultivó en orina, o líquido amniótico, por alguna razón cultivaron el líquido amniótico porque sospecharon coriamnionitis y cultivan el líquido amniótico y crece un gram negativo, quizás inician directamente con eso, o si el niño está en shock séptico también se inicia con ampicefotaxim. Bueno, o con mala evolución, si tiene ampigenta va con mala evolución, se rota ampicefotaxim. Bien. Eh, Así como es muy importante iniciar el tratamiento lo antes posible, es muy importante suspender el tratamiento si consideramos que no es necesario. Cultivos negativos, buen estado general, se descarta la sepsis, en todos los parámetros que vimos antes que quizás nos equivocamos y en realidad no parecía un chico, no luce séptico ni andaba bien, se suspende el tratamiento lo antes posible. ¿Eh? Eh, bueno, eso con respecto a sepsis neonatal precoz. Cortito, rápido, la verdad que hay mucha bibliografía sobre esto. Traté de hacerlo lo más rápido y conciso posible para que no sea denso, ¿sí? Pero van a encontrar un montón de bibliografía. Yo les voy a subir algunos artículos y quizás y en cualquier libro de neonatología lo pueden ver. Por ahí lo que cambia con el tiempo es qué antibiótico se usa, pero la clínica y demás en cualquier libro lo van a encontrar bien. Con respecto a la sepsis neonatal tardía, es la que inicia los síntomas a partir del 4.º día de vida. Estos niños, hay dos grupos, los que están internados y están colonizados por gérmenes intrahospitalarios, que es un chico prematuro que está internado en la NEO, que ha requerido múltiples eh, eh, acciones sobre su cuerpito. Quizás es un niño con una epidemiología y un niño que se fue a su casa, anduvo bien y consulta a los 15 días con un cuadro que yo por guardia me parece que es sepsis, ya ese niño ya quizás está colonizado con gérmenes de la comunidad o también del tracto genital materno. ¿Eh? Así que son esos dos grupos que hay que diferenciar. Este, Puede ser por transmisión vertical, como dijimos antes, son cuadros más frecuentemente de inicio precoz, pero puede pasar que de la transmisión vertical genere sepsis tardía. Y, como les dije anteriormente, la transmisión horizontal con gérmenes de la comunidad o con gérmenes intrahospitalarios relacionados con la atención sanitaria, por contacto con manos contaminadas, material que se haya usado de manera ineficiente, poco personal para atender al paciente. Esto hace que tenga más chance de infectarse en la neonatología. Bueno, eh, como siempre, la sepsis tiene mayor incidencia cuanto el niño más prematuro es y menor peso de nacimiento tiene.
por una cuestión lógica, que es que está más tiempo en la neo, más tiempo invadido, una inmunidad más inmadura, todo eso hace que tenga más chance de tener cuadros de sepsis. Y también hay más cuadros de sepsis neonatal tardía porque hay más sobrevida de los pacientes. Cada vez viven más, cada vez se reaniman niños con menor edad gestacional y perduran más tiempo, tienen más sobrevida estos pacientes, entonces más chance de tener sepsis neonatal. La mortalidad está entre el 2 y el 6%. Y obviamente, como siempre, como casi todos los diagnósticos, cuanto más temprano se hace el diagnóstico, cambia mucho el pronóstico. El factor de riesgo más importante para desarrollar sepsis es el peso de nacimiento. Cuanto más bajo es el peso de nacimiento, más chance tiene de hacer una sepsis neonatal. Cuanto más necesidad tiene cuanta más necesidad tiene de que le realicen procedimientos invasivos. Y este riesgo disminuye mucho cuando se aplican rutinariamente las medidas de prevención y control de infecciones en las unidades de cuidados intensivos. La lista de factores de riesgo es básicamente lógico con respecto a lo que les dije antes. Un niño que requiere catéter venoso, sonda, intubación, un niño que requiere nutrición parenteral mucho tiempo, cirugías, un niño muy prematuro, se requirió antibióticos previamente, poco personal sanitario, por algún motivo ruptura de las barreras naturales, enterocolitis necrotizante, son todos cuadros en los cuales requiere más atención el paciente, más toqueteo, más infección. Eh, Los gérmenes más frecuentes aislados, acá está la otra lista. El más frecuente, lo pinta en verde, es el estafilococo coagulasa negativo, que en muchos adultos este germen siempre es considerado colonizante, en los niños no, en los menores de un mes no es considerado colonizante. A veces sí, según ahora les voy a decir cuándo lo consideramos colonizante, pero el 70% es por gram positivos y de estos el estafilocoagulasa negativo. Entre los gram negativos, Escherichia coli, Klebsiella pseudomonas, Enterobacter serratia, y un 12% por hongos, principalmente cándida. Bueno, esto es lo mismo que dije antes, pero copiado de un artículo. Se puede aislar cualquier bacteria patógena, yo puse ahí la más frecuente, pero cualquier patógeno para el ser humano puede ser aislado en el neonato. Y como dije antes, las bacterias del medio ambiente hospitalario son las que más frecuente causan la sepsis natal tardía del niño que está internado en la neonatología. Es muy importante que cada centro de salud y su unidad de cuidados intensivos tenga un registro epidemiológico y un programa racional de antibióticos para evitar los gérmenes intrahospitalarios cada vez más resistentes. Las dificultades para el diagnóstico son las mismas que para el niño con sepsis precoz. Lo de la sutileza de sus síntomas es lo mismo, pasa igual, quizás son cosas muy sutiles que nos hacen sospechar. La observación clínica sigue siendo lo más eficiente para detectar signos tempranos. Las enfermeras, los médicos que conocen al paciente que tiene internado lo ven distinto y quizás ya empiezan a abrir los ojos. Pueden tener compromiso de cualquier órgano o también pueden manifestarse como infección urinaria, como meningitis, como neumonía, como infección de alguna articulación. No solamente el cuadro de sepsis como síntomas generales y nada más. La lista de síntomas es la misma que la que vimos previamente. La diferencia con los niños de sepsis neonatal tardía es que se agregan síntomas de estar internado, quizás aumento del parámetro de respirador, residuo gástrico. Cuando uno tiene un niño internado, quizás tiene una sonda nasogástrica para alimentarlo y uno tiene que medir su residuo. Si el residuo aumenta, significa que no está digiriendo bien, por lo cual puede ser un signo de sepsis. Mala perfusión, distensión abdominal, mala tolerancia al alimento, alguna lastimadura en la piel, signos de mala perfusión. Y después, obviamente, los ácidos de término, prácticamente la misma lista de síntomas que les di al principio con sepsis neonatal precoz. Rechazo al alimento, disminución de los movimientos, el tipo de llanto, ictericia, un niño apático, muy irritable. Bueno, a estos niños les vamos a pedir laboratorios muy parecidos, pero a estos niños sí o sí se les pide siempre hemograma, hemocultivos por dos si se puede, si no por lo menos uno, pero más de 1 mililitro de sangre, PCR como dijimos antes, punción lumbar y punción suprapúbica. ¿Sí? La punción suprapúbica es una técnica para recolectar orina de manera estéril. La orina tomada al acecho o por sonda vesical es útil solamente si nos da negativo. Si da positivo, en estos pacientes se considera prácticamente contaminada o no nos sirve la muestra. Y además, si yo sondo un varoncito muy chiquito, quizás puedo hacerle algún tipo de estrechez uretral, así que sí,
es, lo ideal es no hacerlo, ¿sí? Lo mismo, el hemograma, los valores son muy parecidos a los que les dije previamente en sepsis precoz. También es importante el índice callado total, mayor a 0,2. La PCR, como dijimos antes, es altamente predictiva. Aquí sí es más útil la procalcitonina, si la tenemos la pedimos. Si la procalcitonina nos da mayor a 2, es un riesgo alto de infección bacteriana, y si nos da menor a 0,5, todo esto lo puse ahí en la filmina, tiene un alto valor tiene bajo riesgo. Si da menos de 0,5, perdón, estoy medio dormida, bajo riesgo de infección bacteriana. Pero bueno, acá en el hospital no hay. Ojalá trabajen en algún lado que tenga. Igual a nadie le cambia mucho la procalcitonina, es un dato más que para tener en cuenta. Pero hemos trabajado siempre sin esto y se trabaja bien igual. Bueno, vamos a pedir obviamente los hemocultivos, es el método más sensible y específico. Se carga la muestra en un frasquito, un método automatizado. Si este crece antes de las 48 horas, el resultado se considera positivo. Ahora, si crece después de las 48 horas, uno podría pensar que es un contaminante. Eh, bueno, lo puse ahí. O porque usé antibióticos previos o porque es contaminante, puede crecer un poquito más lento el germen en el frasco. ¿eh? Bueno, ahí pongo que el peso del niño es algo, el tamaño del bebé es algo que hace muy difícil quizás obtener 1 mililitro de sangre, parece muy poco, pero en la neonatología, en los pacientes, en los neonatos es muy difícil sacar sangre, entonces 1 mililitro es un montón. Y el rendimiento de los hemocultivos es volumen dependiente. Eh, ¿Qué pongo acá? Bueno, muchas veces los niños están canalizados, tienen canalización umbilical, los que están internados en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Toda la manipulación la aplicación de medicaciones y demás se hace a través de un cateterismo de la vena umbilical. Entonces, quizás el retrocultivo de catéter es útil solamente si el catéter fue cambiado hace muy poquito, si es un catéter nuevo, si no, no tiene mucho sentido. Y también se puede hacer hemocultivos post-mortem si lo tomamos inmediatamente después del fallecimiento del bebé, para saber si fue una sepsis y a qué germen. Bueno, esto es más de lo que dije antes. El estafilocoagulasa negativo es el más frecuente, y lo que más nos sirve para saber si es un contaminante o no es si crece antes de las 48 horas. Si crece antes de las 48 horas el hemocultivo, uno lo considera patógeno. Y si las muestras no son concluyentes y el niño no luce bien, se aconseja tomar nuevas muestras. Es muy importante la punción lumbar. Acá les pongo la frecuencia en la que se acompaña de meningitis, es muy frecuente, entre un 25 y un 30%. El análisis en estos niños sí forma parte de la rutina de los pacientes de sepsis neonatal tardía, y solo se posterga si el niño luce muy mal o tiene plaquetopenia muy severa, si hace falta estabilizarlo. Ahí les puse la listita de los datos a tener en cuenta. Los leucocitos en los nacidos terminan más de 30 leucocitos, o más de 100 miligramos de decilitro de proteína, o menos de 40 miligramos de decilitro, o menos del 50% de la glucemia, se considera positivo. Y en los pretérminos estos valores cambian un poquito: más de 40 leucocitos, más de 150 proteínas y menos de 30 miligramos de decilitro de glucosa en líquido cefalorraquídeo. Esto también ya lo dije, se toma muestra de urocultivo, lo ideal es por punción suprapúbica. Ya les expliqué por qué no hacemos sondaje ni al acecho en estos pacientes. Ya lo dije antes, así que esta filmina la puedo pasar, ustedes la leen tranquilos. Y en estos pacientes el tratamiento empírico inicial, si es un paciente que vino de la comunidad, perdón, vamos por el orden de la filmina. Si es un paciente que estaba internado en cuidados intensivos y sospecho sepsis, tomo las muestras, ¿con qué antibiótico empiezo el tratamiento? Tengo dos opciones: o vancomicina gamicacina o vancomicina meropenem. Estos son los gérmenes que usamos en la neo de este hospital, del Hospital de Olavarría. Quizás en otra ciudad, en otro lugar, usan otro porque su epidemiología es distinta, entonces tienen más frecuentemente algún germen X y saben que tienen más probabilidad de que ese germen esté infectando al niño, así que quizás usan otro antibiótico, pero esto es lo que se usa acá. Y si viene un paciente de 15 o 20 días con una sospecha de sepsis que viene de su casa, lo asumo como gérmenes posiblemente de la comunidad o o del tracto materno, y empezamos con ampicilina y gentamicina el tratamiento, igual que la sepsis neonatal precoz. ¿Sí?
Eh, si tengo cultivos positivos de alguna de las muestras tomadas, 7 a 10 días de tratamiento antibiótico. Si ya a ser un niño que cursa con meningitis, hasta 21 días puede recibir tratamiento. Y si los cultivos son negativos, tengo dos posibilidades. Que el niño no luzca bien y yo considero que este niño no me animo a sacarle el antibiótico, entonces continúo 7 a 10 días, aunque el cultivo sea negativo, continúo el tratamiento. O si el chico anda bien, no tiene signos de infección, fue como apresurado, no apresurado, uno cuando lo sospecha lo tiene que hacer, pero si el niño luce bien, come bien, o sea, evoluciona favorablemente, puedo suspender el tratamiento con cultivos negativos. Eh, para prevenir estas infecciones, sobre todo las tardías de origen intrahospitalario, es adecuado control de la madre para evitar nacimientos prematuros o niños con bajo peso, y en la unidad de cuidados intensivos extremar las medidas de higiene y de cuidado de, de los materiales a utilizar con el paciente eh, para evitar la contaminación del paciente y la infección. Sí, muchas veces en la neo se toca al paciente quizás una sola vez, entra siempre la misma enfermera, lo controla, lo pesa, lo acomoda, lo prepara, y tratamos de ser extremadamente cuidadosos con la atención de estos pacientes. Bueno, como en ictericia, acá les dejo un caso clínico. Vamos a tener casi todo, no sé, creo que suben las clases lunes, miércoles y viernes. Así que si quieren el lunes traten de ver las dos clases, hacer los casos clínicos, no son difíciles. El de ictericia y el de sepsis, no puse nada raro. Así comentamos y vemos si se entendió. Utilicemos el foro para hacerme preguntas. Recuerden mi nombre, yo soy Elena. Hoy es sábado, voy a tratar de subir la clase mañana domingo, y así ya la tienen el lunes a la mañana, ya la tienen subida. Bueno, les mando saludos y espero preguntas. Hasta luego.